Hola, muy buenas. Hoy voy a compartir con vosotros unos panecillos con sésamo y anís. Son ligeros y muy fáciles a preparar. Si queréis saber cómo lo hago, seguid conmigo todos los pasos. Si os gusta el vídeo, suscribiros, darle muchos likes y activad la campana. Aquí he echado 2 vasos de agua, como 200 mililitros, una cucharada de levadura instantánea, una cucharada de azúcar, una cucharada pequeña de vinagre. Voy a mezclar bien el agua con la levadura y el azúcar. Luego voy a echar poco a poco la harina. Aquí he puesto como medio kilo de harina, pero la harina siempre depende de cómo absorbe el agua. Luego voy poco a poco hasta conseguir la textura que yo quiera. Aquí he puesto como 3 cucharadas de aceite normal, y un poco de sésamo, sal, un poco de anís, y sigo mezclando. Y al mismo tiempo añadiendo la harina. Y cuando veo que ya no puedo con la herramienta de remover, voy a usar la mano. Y luego, para poder amasarlo bien y repartirlo, voy a usar un poquito de aceite. Así, cuando tenga esta textura, voy a partirlo en partes iguales, así como lo estáis viendo. No debe ser duro, debe tener la textura que estáis viendo. O sea que sin aceite se tiene que pegarse en los dedos. Ahora formar unos panecillos así, como estáis viendo. Y luego coger un huevo, removerlo un poco y añadirle un poquito de soja. Podéis añadirle café soluble o un poquito de vinagre. Esto es solo para quitar el olor del huevo. Luego voy a untar los panecillos con el huevo. Y echarles un poco de sésamo por encima. Ahora, con un cuchillo voy a partirlos, pero solo por arriba, en 4 partes, y luego voy a dejar fermentar un cuarto de hora. Antes tenía el horno recalentado a 200 grados. Luego, al cocinarlos, he tenido este resultado: esponjosos y dorados. Se pueden comer como merienda, almuerzo, incluso se pueden comer con la comida.
porque son salados y no son dulces. Incluso se pueden rellenar con cosas dulces o saladas o lo que queráis, como bocadillos para los niños. Buen provecho y hasta el próximo video.